Bueno, Victoria. Lo dijiste. ¿Cómo estás? Particularmente queremos hablar sobre tu último gran libro, Karina, que un poco va detrás en el modo, si no me confundo, vos lo publicás en diciembre. Este Sí, libro, salió ¿no? el 1 de diciembre del año pasado. Yo creo que este año ya todo el mundo medio se enteró o como que ya sabía que Karina era la que tomaba las decisiones, la armadora política, sobre todo a partir de la última elección. Ella queda como la gran ganadora, ¿no?, de la elección con el armado de pareja y demás. Pero, ¿por qué el año pasado a vos se te da por ir detrás de un personaje que tal vez no estaba en la plana mayor? En ese entonces, tal vez, no sé, Caputo, perfectamente, o el propio Milei podría haber sido objeto de observación. ¿Por qué fuiste atrás de Karina? Porque cuando cubrí la campaña de La Libertad Avanza para el diario AR en 2023, la campaña presidencial, yo veía a esta mujer pegada a quien hoy es el presidente de la Nación, y cuando empecé a preguntar por ella, quién era, qué hacía, cuál era su rol, notaba de parte de la gente que me respondía o mucha fascinación o mucha subestimación, o sea, como dos extremos, ¿no? Y la subestimación era como si fuera la chica de los mandados, ¿no? Mm-hmm. Y la fascinación venía por el lado de: es la persona que más entiende a Javier, y para Javier ella es indispensable. Claro, pero ahí no puede ser como hasta, dicho así solo, sin fascinación, como bueno, es la acompañante terapéutica, como que, pero venía de un lugar como un entendimiento hasta místico. Sí, entiendo que la cuestión mística, de clarividencia, de adivinación, tiene un componente importante en toda la historia de los hermanos Milei, que es muy tentador caer ahí, pero Karina es la persona que toma las decisiones incluso por Javier, o sea, se ocupa desde limpiarle la caspa del hombro hasta llevarle la agenda presidencial, y cuando el presidente no está disponible es ella la que toma decisiones en el Ejecutivo o responde mensajes de WhatsApp desde el teléfono de Javier como si fuese como Javier. Si fuera Javier. Claro. ¿Y le sigue cortando la comida a Milei? Yo no sé ahora, pero en el momento que me lo dijeron, y que aparte fue muy gracioso en el momento que me lo comentaron, sí, en la campaña de 2021 y en la de 2023, Karina, esto después lo van a cortar y lo van a subir a redes, pero bueno, sí, Karina hacía esas cosas. Pero a ver, hay más datos, o sea, cuando fue la serie de debates obligados por la justicia electoral antes de las elecciones presidenciales de 2023, Karina llevaba un termómetro en la cartera e iba a medir la temperatura de los lugares donde se hacía el debate. Tenía que estar camperas a menos de 21 grados porque su hermano sudaba mucho. Entonces ella chequeaba en el ensayo previo, ella probaba el atril por su hermano y volvía a chequear cuando estaba todo listo para salir al aire. Y no se evaluaba sacar una campera. En ese momento no usaba 4 camperas. A Milei en Corporación América le decían, no usaba un buzo azul y negro, pero no deportivo. O la chaqueta de cuero. La de las 4 camperas es un poco de ahora. A él en Corporación América le decían el siberiano, y es un poco por, bueno, su estética, blanco, ojos muy claros, pero además porque era un tipo que no podía estar a menos de 18 grados con el aire acondicionado full porque no le gusta el calor, o sea. Sí, y en eso de que parece como que lo materna, lo cuida, lo entiende, ¿te parece que ella es más inteligente que él? Bueno, ahí el componente, o sea, ¿qué sería ser inteligente para mí? ¿Qué sería ser inteligente socialmente para vos? Seguro. Sí. Yo y creo que Karina es como la ventana al mundo de Javier Milei, ¿no? Él es un tipo bastante solitario, o sea, la mayoría de los días está en Casa Rosada y la que tiene presencia permanente es Karina en Casa Rosada, ¿no? Incluso su despacho está pegado al del presidente de la Nación. Con lo cual, además de ser una acompañante emocional, sí, es una socia política en este momento. De todas maneras, a mí me gustaría que
que lo veamos. O sea, hay muchas características de los hermanos Milei que son distractivas, ¿no? Sí, son como fascinantes y caer en el morbo. Pero además porque nunca estuvimos gobernados por dos hermanos. Sí. Pero creo, y es lo que intenté hacer cuando escribí el perfil de Karina Milei, que los hermanos son meros instrumentos de otro tipo de poderes. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Yo creo que hay un triángulo de hierro, existe. El público es Javier, Karina, Santiago Caputo. Pero hay otro triángulo de hierro que es Sturzenegger, Toto Caputo y Patricia Bullrich. Que son los que llegaron de la mano del PRO a instalarse en el gobierno de La Libertad Avanza. Y detrás de ese triángulo de hierro está el poder verdadero, que es el poder económico, que son los tecnorricos, que es el gobierno de las plataformas. Entonces, cuando... Este es mi intento, ¿no? Y un intento coral de muchos colegas que han escrito biografías o perfiles sobre quienes hoy forman parte del gabinete. Si vos lo lees, haces un rondín de esos textos, te vas a dar cuenta de que estos hermanos están ahí con mucho apoyo popular, él, no ella, pero en realidad los que están gobernando son otros. Bueno, a él le encanta igual mostrarse con los tecnorricos. Claro, porque Javier... Pero con los tecnorricos del mundo, además. Sí, por eso, con regalarle una motosierra de Elon Musk. Claro. Es que cuando vos revisás la historia de ambos, y eso es lo que intenté hacer en Karina, te das cuenta que son personas que necesitan reconocimiento. Yo lo entiendo a Javier cuando está siendo feliz en un Movistar Arena colmado mientras él canta. Lo puedo entender e incluso me conmueve. Porque cuando revisás la historia, ves que es una persona que todo el tiempo buscó ser visto, mirado. Entonces es como, está en su prime. Claro. Sí, y también a partir de una falta de reconocimiento de sus padres histórico y de una violencia paterna que también explica mucho ese intento de reconocimiento, ¿no? Sí. De hecho, también vos contás que el fortalecimiento del vínculo de los hermanos surge a raíz de una gran paliza que le da el padre a Javier, en donde ella aparece como una hada protectora, ¿no? Sí, ahí cuando me contaron esta anécdota, que me la contaron tres personas diferentes en momentos diferentes, con lo cual habrá generado como un efecto importante. Quienes escucharon esto, en medio de una golpiza, Karina se mete para que el padre deje de pegarle a su hermano. Y Javier lo que cuenta es que en ese momento vio que sobre Karina caía un halo de luz protectora. Y a partir de ese momento, Karina es para él su ángel guardián. Y me parece que esa anécdota explica mucho de la relación de los hermanos. Claro. Hay algo que aparece, ¿cómo estás, Vicky? ¿Todo bien? Bien. Muy claro en el libro, que es obviamente es un perfil sobre Karina Milei, sobre este personaje y demás, pero no aparece su voz, digamos, más allá de algunos recortes, alguna pequeña entrevista que reconstruís que ha dado en Clarín y demás. Sí. En general, lo que predomina es el silencio, en general, a lo largo de tu trayectoria, pero también en este libro. Y eso es algo que ya te había pasado cuando empezaste a cubrir la campaña de La Libertad Avanza, porque ellos decidieron no darte ninguna nota en términos de los dirigentes políticos y demás. Sí, no se usaba la palabra woke, pero el diario AR era súper woke, ¿viste? Bueno, entonces, obvio. Entonces, bueno, vos lo reconstruiste esa campaña a partir de la militancia y hiciste todo un trabajo ahí de conocer a los militantes. ¿Cómo hiciste para trabajar con el silencio de Karina Milei y cómo lo subsanaste o qué te dio ese silencio y por qué crees que hay tanto silencio en esa figura? Para mí el silencio siempre es un dato. O sea, lo que falta es un dato en sí mismo, ¿no? Lo que me pasó es que vi la oportunidad de contar a Karina Milei con un coro de voces de personas que la conocieron, la conocen. Y también me parece que su silencio explica la construcción de su mito, y ahí las periodistas, los comunicadores, los medios de comunicación en general, hemos colaborado en el armado de este personaje, ¿no? Bueno, la bruja, la pastelera, la tarotista, el jefe, la hermana. Ahora la coimera. ¿Cómo? Ahora la coimera. La coimera, claro. Algunos bueno, se los ha ganado también, ¿no? Por ejemplo. La coimera. Sí, bueno, sobre ese punto, no sé, había 50 minutos de audio de Karina Milei y escuchamos
3, no Muy sé qué poco, pasó. Muy poco. Muy poco. Además está esto de que Karina, ahora respondo a la pregunta anterior, pero Karina había presentado una demanda en la justicia para que no se difundieran esos audios por una cuestión de cuidado a su honor, y después bajó la demanda y después... Ahora En el medio Españolo los dice... difundimos acá. Sí, lo sé perfectamente. Sí, tuvimos que pedir ayuda internacional porque Karina estaba muy preocupada. Pero después no salió más y Españolo ahora dice que alteraron su voz con inteligencia artificial. Yo creo que hay cosas que pasan muy por encima nuestro, de la que no nos vamos a enterar por lo menos ahora. El caso Libra en Estados Unidos está siendo súper, mega, hiper investigado muy rápidamente. Acá no pasa Y nada. algo va a pasar con eso también. Ahí te iba a decir, claro, ella es la coimera, con o sin razón, pero por el tema Libra, él no es el estafador. No, Él no se gana totalmente. esos mismos motes. No, claro. Yo creo también que a Karina es muy jodido para mí ponerme feminista para defender a una antifeminista, cosa que Karina Milei es. Pero me parece que le cae mucho... Yo creo que no hay que defenderla, pero sí se puede señalar, eso, sin defenderla se puede señalar que además de... se le cae por mujer, además de otras cosas. Absolutamente. O se le cae distinto. Lo que pasa es que Karina te diría, no necesito tu ayuda. Sí, pero tampoco, yo creo que no es ayudarla a ella, es reconocer, leer la política también con esos lentes, como bueno, si hubiese sido Caputo, se hubiese hecho como tanta laraca con el coimero. No pasa nada. De hecho, de Caputo hay una foto que se fue a tomar sola a Brasil en 2018 y sigue estando donde está, ¿no? Después de un momento donde se generó una corrida cambiaria en el macrismo. O sea, hay antecedentes de eso. Quería redondear la pregunta anterior y me parece que ahí los periodistas tenemos mucha responsabilidad en la construcción del monstruo, que yo creo que no lo es. Karina Milei no es un monstruo, es una persona... muy básica, con un sentido de la percepción bastante desarrollado, pero no tiene idea de cómo funciona el Estado. Ahí uno podría decirme, bueno, ¿para qué quieren saber cómo funciona si vienen a destruirlo? Pero ahora está gestionando, o sea, algo tenés que saber. Es una analfabeta política, no sabe nada de política, no sabe nada de economía, es una repetidora de las palabras de su hermano. Y por lo que reconstruí se jactaba incluso de eso también. Sí, totalmente, pero lo que sí yo le banco, digamos, es una capacidad de laburo descomunal, que sabe escuchar, que sabe elegir equipo, y que está enfocada en la construcción política internacional de su hermano, y sobre todo que se aventura a desafíos que desconoce, ¿no? Y que cuando la enfrentan es bravísima. En esto de yo le banco que mencionas recién, hay algo que yo lo dije al principio del programa, pero está bueno repetirlo, que es que el libro, yo sé que no hay ninguna pretensión ni de dejarla bien ni dejarla mal parada, porque cuando vos trabajas en perfiles no lo haces, y yo te conozco hace muchos años, pero sin embargo yo creo que sale muy bien parada para lo que muchos habían esperado quizás de leer de Karina Milei. Sí. ¿Cómo has recibido eso y cómo te impactó a vos el hecho de quizás encontrar aristas no tan opacas, oscuras y más bien luminosas quizás de este personaje? Sí, mira, yo no escribo para que al entrevistado le guste la nota. El libro, lo que sea. Incluso no estoy acá hablando con ustedes para que a Karina le caiga bien lo que estoy diciendo. Realmente no me interesa. Lo que me pasó es que yo me encontré con una mujer que en muy poco tiempo, en apenas 3 años, acumuló una cantidad de poder que es milagroso para alguien que viene de ser una ciudadana de a pie. Y encontré en Karina Milei muchas características que yo venía encontrando en los votantes de La Libertad Avanza. La cuestión del emprendedorismo, por ejemplo, ¿no? La posición antikirchnerista, radical. Bueno, eso aparece también en la voz de quienes optan por La Libertad Avanza como opción de gobierno. Entonces, el planteo del libro, o uno de los planteos, es que una mujer común, ordinaria, puede, por determinados motivos, como cuando se alinean los planetas, llegar a tener poder de decisión estatal, ¿no? Y por otro lado, que esa oportunidad le es dada a un ciudadano común. Como si, bueno, la democracia no necesita grandes cuadros, ¿no? O las sociedades no están pidiendo grandes cuadros para la alta política. Después, bueno...
Esto, o sea, como a mí me gusta como hacer un recuento de hechos y poner al personaje en acción y que sea el lector, yo no me gusta subestimar al lector, que sea el lector el que saque sus consecuencias, sus conclusiones. Si le parece que Karina está capacitada para ocupar ese rol, buenísimo. Si le parece que es una tarada, buenísimo. Yo no puse ni tarada ni capacitada, o sea... No, pero sí pusiste que fue subestimada siempre. Sí, pero eso yo no podía creer. Entre el 7 de septiembre y el 27 de octubre también fue muy subestimada. Pero de vuelta. absolutamente, o sea, las mujeres, te miro a vos porque sos compañera, tenemos que rendir cuentas todo el tiempo, todo el tiempo estamos siendo evaluadas. Yo en este momento estoy siendo evaluada. Entonces, cuando Karina Milei se da cuenta de que tiene que rendir examen y sabe que le va a ganar a ese que la subestima en privado y en público, más se empodera. Entonces, bueno, también soy capaz de reconocer el mérito de Karina Milei, porque sí, tuvo que enfrentarse a una mirada masculina que no aceptaba y sigue sin aceptar, que merece el lugar que ocupó. Por eso es imposible que Javier Milei la corra de la Secretaría General de la Presidencia. Karina, no. No, me pasa. También me pasa con Valeria Karina y Virginia. Karina de Masi. Vicky, perdón, estoy pensando tanto Karina. No, ¿cómo compatibilizas eso? Que efectivamente es la más juzgada porque es la mujer y el flanco más fácil para atacar. Sí. Aparte, no habla y cuando habla mal, entonces más fácil para atacarla todavía. Lo de Coimera y demás, que también hay un breve paréntesis, que es que tampoco ella nunca negó ni nunca se aclaró lo del 3%, etcétera, etcétera. Se negaron a que avance todo el proceso de investigación y demás, pero bueno. ¿Cómo conciliás que sea la más juzgada con que también tiene un blindaje que tal vez ningún otro funcionario del gobierno tiene, que es el del presidente, que Javier Milei yo creo que está dispuesto a renunciar tal vez él primero y dejar a Karina antes que echar a su hermana, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Cómo conviven esas dos cosas? Karina es intocable. Primero porque cuenta con el aval absoluto del presidente de la Nación. Segundo, porque para llegar a Javier Milei tenés que tener la venia de Karina. Tercero, porque Karina, si quiere, baja la guillotina. O sea, ella te pone a prueba todo el tiempo. O sea, primero... Como con Marra, por ejemplo. Sí, bueno, para mí Un el montón. caso... Hay un raconto ahí en el libro que está buenísimo, Sí. que es como todos los que fueron como expulsados por Karina Milei. Uno pensaría, bueno, tendrían que ser en todo caso corridos por quien lidera el movimiento. Y digo movimiento porque en ese momento no eran ni siquiera partido. O sea, Milei gana la presidencia sin tener un partido propio. Pero no, es Karina, ¿no? Primero castiga y después expulsa. Y para mí el caso de Ramiro Marra es paradigmático porque fue una demostración para adentro. Claro. O sea, che, acá mando yo y Un esto cuadro no importante, se hace. además, ¿no? Sí, ¿A él total. por qué lo echa? Yo no recuerdo. ¿Amarrá? Bueno, hay varias versiones. A mí la que más me cierra es que Ramiro quería comerse la campaña nacional que Karina empezaba a armar. Porque los años pares, donde parece que no pasa nada, para Karina ya está en campaña. Mira, hay algo, la Libertad Avanza siempre está un paso antes que el resto de las oposiciones, la oposición, lo que sea. Cuando todos decían, es imposible que la Libertad Avanza saque un buen resultado en las parlamentarias, ellos ya tenían lista la reforma tributaria y laboral. Mientras la oposición estaba viendo, todavía están en una oficina reunidos a oscuras, preguntándose cómo pudo ser que nos haya ganado esto. Ahora, la Libertad Avanza, mientras auspician malos resultados, ya tienen la reforma laboral escrita. ¿Qué está haciendo el resto? Y no también sabemos. tenían el gabinete de cambios si les iba mal también, ¿no? Exacto, o sea, siempre es un paso adelante y en el medio un montón de cuestiones absolutamente distractivas, como el show del presidente de la Nación en el Movistar Arena, al cual fui y yo la pasé bárbaro. ¿En serio? La pasé espectacular. Con Emi Laszlo, ¿fuiste? Claro, con Sí. Laszlo, lo hicimos para Argentinos de Bien y Sigan Argentinos de Bien, que vienen cubriendo a los libertarios de una manera espectacular y esto, de bien de hacer el perfil, ¿no? O sea, muy auténticamente. Es un gran es que trabajo. había una cosa, nosotros ya habíamos
pasado el shock indignación. Sí, claro. Teníamos totalmente asumido que en un país con nuestra historia era posible que ganara un presidente o un movimiento de este tipo. Entonces, cuando pasamos ese shock, empezamos a contar quiénes eran. Para ese público recién llegado y absolutamente negado de la realidad. Por supuesto, no. Nos putean siempre, pero amamos a la comunidad de Gelatina, así que sí, les pedimos que nos sigan.